Bienvenidos a este segundo programa acerca de la historia extraordinaria de la cruz. La historia de Jesucristo dando su vida por cada uno de nosotros es nuestro segundo programa. Ya estáis viendo ahí también en vuestras pantallas a Félix. Le voy a pedir que nos pueda saludar porque es su primera participación de esta serie, ¿de acuerdo? Aunque ya es un veterano. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todos los que seguís los estudios bíblicos, en este caso los miércoles. Y bueno, pues después del verano retomamos otra vez la actividad y bueno, pues con mucha emoción y con mucho gozo de poder participar nuevamente en estos estudios bíblicos. Así es. Antes que se nos olvide, por favor, déjanos, como siempre, un saludo en los comentarios, desde dónde estás conectado. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho todavía. Y si consideras que este contenido es bueno, que creemos que así lo es, para compartirlo con alguna persona, tus amigos, familiares, seres queridos o a través de tus redes, pues adelante, hazlo, porque eso ayuda mucho a que la obra de Dios y la palabra, las buenas nuevas también se difundan, ¿no? y se extiendan. Bueno, como decíamos, segundo programa de este estudio, La historia extraordinaria de la cruz. Antes que se nos olvide, no lo tenemos en físico, pero queremos decir que estamos utilizando también y recomendamos un libro de referencia, que es el libro de John Stott, y que se llama La Cruz. Así que en la descripción lo podremos dejar algún detalle más, ¿vale? Para aquellos que lo quieran buscar y también lo puedan leer. Es un libro muy recomendado y un libro de referencia. El día de hoy, Félix, bueno, nos toca abordar esta pregunta: ¿quién mató a Jesús? Porque por un lado Jesús dijo, bueno, a mí nadie me quita la vida, pero por otro lado vemos que hubo mucha gente involucrada en su muerte, porque aunque Jesús no se quitó la vida, sí que lo mataron. No fue un suicidio lo que Jesús hizo. Muchos se pueden preguntar, bueno, ¿y por qué esta manera? ¿No habría habido otra mejor manera? Bueno, Jesús lo dijo en Getsemaní: si hay algún otro camino, alguna otra manera, pues Señor, hazlo así y que no tenga que ir yo a la cruz. Pero el propio Jesús se sujeta a la soberanía, a la sabiduría y a esa comprensión de que no había otra manera para la redención del hombre sino la cruz y la muerte en la cruz. Así que tenemos diferentes pasajes, obviamente Isaías 55, donde se nos dice que los caminos, los pensamientos, en definitiva la sabiduría de Dios es mucho más alta que la nuestra. Y por leer en 1 Corintios, a modo de introducción, 1 Corintios 15, versículos 3 al 4, Pablo dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme de nuevo a las Escrituras. Ya estaba profetizado y esto es una especie de un pequeño credo que ya se estaba recitando en las diferentes iglesias. Así que, bueno, la primera pregunta que hoy te lanzo de toda esta batería y artillería, Félix, es: ¿qué nos dicen los evangelios acerca de la causa o causas, ¿de acuerdo?, de la muerte de Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Y en este caso, ¿quiénes fueron los responsables? Muy bien, pues empezamos abordando todo este asunto, que lo vamos a ir desgranando y lo vamos a ir viendo poco a poco, y como bien has dicho antes, ciertamente los relatos bíblicos nos van a mostrar los protagonistas de todo ese evento, pero debemos comenzar por el juicio de Jesús. Y los autores bíblicos de los evangelios se van a encargar de mostrarnos una fusión entre lo que es la parte legal y la parte moral en cuanto al proceso al que fue sometido Jesús. Okay. Y en cuanto al proceso legal, pues vemos con lo que muchos estamos familiarizados en lo que es un juicio. El arresto de la persona, la acusación, el interrogatorio, la presentación de testigos, el veredicto del juez y, por supuesto, la sentencia. Entonces, en cuanto a eso, vemos que son los mismos elementos que nos encontramos en cualquier juicio en el día de hoy. Entonces, desde ese aspecto fue todo legal. Se tomaron los cauces legales. Pero, claro, como he dicho antes,
también ahora nos debemos fijar en el aspecto moral, que precisamente es lo que los autores de los evangelios van a intentar remarcar. Y en cuanto a lo moral, pues sabemos que el juicio estuvo plagado de irregularidades. Por ejemplo, se presentaron testigos falsos. Y bajo ese testimonio, pues la sentencia que surge de ahí es del todo ilegal, es del todo injusta, claro, porque no está basada en base a un testimonio fiel. Vemos los principales protagonistas en este asunto: Caifás, Pilato. Vemos el poder religioso y el poder político actuando. Sabemos que uno no podía actuar sin el otro, pero por detrás de estos hombres, que eran funcionarios, por detrás de su cargo, por detrás de su oficio, pues van a estar operando una serie de motivaciones que son internas y que son inherentes a cada uno de ellos. Y es precisamente lo que vamos a estar viendo en este asunto. Al final, lo que vamos a ver es que son hombres caídos, hombres afectados por el pecado, hombres cuya naturaleza caída, pues en este caso aflora, interviene a la hora incluso de emitir juicios, sentencias, pues que le pueden costar incluso la vida a un ser, en este caso, inocente. Y los evangelistas o los escritores de los evangelios se van a centrar mucho en los pecados secretos, en las motivaciones secretas. Fíjate. Porque, en definitiva, esa es la intención que tienen estos autores bíblicos para instruir a los cristianos en cuanto a lo que es la naturaleza humana, en cuanto el pecado, en cuanto a cómo opera, las consecuencias que trae. Y ya entrando en materia, pues los evangelistas nos van a mostrar cuatro grupos de personas que intervinieron directamente en la muerte de Jesús. Por un lado vemos a los soldados romanos, vemos a Pilato, vemos al pueblo judío y los sacerdotes y a Judas Iscariote. Estos son los cuatro grandes grupos o personajes que intervinieron directamente en la muerte de Jesús. Ok, que los evangelios quedan ahí bien registrados y que Dios, a través de estos autores inspirados, se encarga y se asegura que estén allí. Ahora vamos a entender por qué es tan importante, ¿no? Pues si te parece bien, comenzamos con este primer grupo, ¿no? que relatabas, que tienen que ver, si mal no recuerdo, con los soldados, ¿no? Soldados romanos. Bueno, los soldados romanos, su función se limita a ser el brazo ejecutor de la sentencia emitida, en este caso por el gobernador Pilato. Ellos van a ser los mandados en esta historia y simplemente se van a limitar a cumplir las órdenes que han recibido. Curiosamente, el relato de los evangelios no menciona de una manera muy explícita o muy detallada lo que es la crucifixión. No se recrea o no se para mucho, no se detiene mucho en ese aspecto. Pero sí conocemos que la crucifixión romana era una de las cosas más terribles, era una de las muertes más terribles que podía sufrir un reo. Sabemos que al reo pues se le hacía transportar, en este caso, la cruz. Lo vemos también en los relatos de los evangelios brevemente, como Jesús tiene que transportar su cruz, incluso es ayudado en un momento dado ante la debilidad por Simón de Cirene. Es verdad. Era llevado al lugar donde se le iba a ejecutar, se le desnudaba, en este caso al prisionero, se le tumbaba, en este caso con los brazos abiertos, sobre un madero horizontal donde sus muñecas o sus manos eran clavadas. Posteriormente también se le fijaban sus pies sobre un madero vertical, también con clavos. Se le solía apoyar, en este caso los pies, sobre un trozo de madera, una especie de soporte para que los pies, pues en este caso, tampoco se rindieran hacia abajo, donde él también pudiera apoyarse. Eso es. Luego finalmente era elevado y allí era expuesto durante horas, durante días, podía durar la agonía. Y esto, como digo, los relatos no se recrean tanto en eso, en los clavos, en la sangre, en todas esas cosas. Donde sí vemos más es cuando Jesús es llevado al pretorio. Allí sí los soldados pues lo dejan. Es cierto.
Sí, es verdad. le ponen un manto púrpura, lo coronan con espinas, le vendan los ojos, se burlan de él, le hacen mofa, le golpean, diciendo, bueno, profetiza, profetiza, a ver quién te ha golpeado. Ahí sí Sí, vemos sí. un escarnio, sí vemos una burla mucho más detallada, pero lo que es la crucifixión no se recrea, en este caso, los relatos en ese asunto, quizá porque los soldados no actuaron de manera cruel en ese momento. De hecho, vemos que los soldados, al ver la agonía de Jesús, incluso le ofrecen una bebida, vamos a decir, analgésica. Sí, sí, es cierto, sí, es Es ese cierto. vinagre mezclado con hiel, pues para mitigar el dolor, para mitigar el sufrimiento. Vemos que Jesús lo rechaza, porque Jesús quería ser plenamente consciente de todo lo que estaba pasando, Eso es. de su sufrimiento, de su sacrificio. Y por último vemos que el centurión encargado de la compañía que estaba custodiando a Jesús, finalmente declara que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Es Entonces, correcto. vemos un relato, en este caso, favorable a los soldados. También lo vemos en cuanto a los centuriones en la Biblia, tienen una buena Sí, prensa, se puede decir. sí, Todos sí, los que aparecen tienen buena prensa. es verdad, Entonces vemos que eran personas que se limitaban a cumplir su función sin claro. cuestionar, sin dejarse tampoco pues, sobornar o engañar, sino que se limitaban a cumplir funciones y órdenes de manera estricta. Y sí, y me venía ahora mientras estabas hablando cómo el mismo grupo o colectivo de personas al final, pues hay, ante el hecho de la cruz, diferentes respuestas. Están los que tú comentabas bien en el pretorio, se burlan, se ríen, hacen escarnio de él, ¿no? Se aprovechan de la debilidad y de la situación y vemos esa actitud, ¿no? tan hostil y tan reacia y tan mala. Luego vemos esos temerosos, ¿no? Los que le dan ahí un poquito de ese vinagre y hiel. Y luego aquellos que responden como se tiene que responder, doblando rodilla, ¿no? Así que, bueno, pues muy interesante ver la responsabilidad también y el papel de los soldados, cómo cumplían órdenes y las diferentes reacciones ante el mismo hecho de la cruz. Y por encima de ellos entendemos que está esa autoridad y ese gobierno civil. Y ya estamos hablando de Poncio Pilato, ese segundo grupo del que nos hablabas al principio. Así que, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña de la responsabilidad de este personaje en cuanto a la muerte y crucifixión de Jesús? Bueno, yo creo que todos conocemos al personaje de Poncio Pilato. De hecho, pues incluso en el credo que muchas veces hemos recitado, dice que Jesús fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato. Entonces, Poncio Pilato era gobernador de Judea, aproximadamente del año 26 al año 36, ejerció ese ejercicio durante 10 años. Sabemos que era un hombre polémico, era un hombre que entró como elefante en cacharrería en esa región, tenía siempre unas tensiones muy grandes con los judíos. Su primera entrada triunfal como gobernador es pues metiendo en el templo las efigies romanas. Entonces, pues bueno, se corona, vemos, de una manera gloriosa con los judíos. Luego también parece que el dinero de las ofrendas las destinó, de las ofrendas del templo, las destinó para la construcción de un acueducto. En fin, y ahí se produce una revuelta que parece que terminó en una masacre. El propio relato de la Biblia habla de esa mezcla de la sangre de los hombres o de los judíos con los sacrificios, y parece que alude a eso, a esa revuelta. Entonces Pilato tenía siempre una tensión muy grande con las autoridades y con el pueblo judío. También lo tenía con, en este caso, el emperador, porque los judíos se quejaban constantemente de las actuaciones de Poncio Pilato. Entonces, digo esto para que un poco nos pongamos en el contexto de por qué Poncio Pilato pues, tomó las decisiones que al final tomó. Bueno, las autoridades religiosas, en este caso el Sanedrín, llevan delante de la autoridad civil a Jesús. Y vemos que Poncio Pilato es el que emite la sentencia de muerte sobre él. Pero Pilato desde un primer momento sabe que Jesús no es culpable. Él ve que es una persona inocente, ve que es una persona que no es peligrosa,
que no es agresiva, que tiene un autocontrol impresionante, en fin, no presenta ninguna amenaza a Jesús. Al grado es así que su propia esposa, la esposa de Poncio Pilato, le advierte diciendo, oye, no tengas nada que ver con este justo porque no he podido ni siquiera pegar ojo por todo este asunto. Entonces intenta librarte de él, intenta que la cuestión se solucione de la mejor manera. Entonces vemos que es persuadido constantemente de esa realidad, y es que Jesús era inocente. Claro. Lo que vamos a ver por parte de los evangelistas es que Pilato sí intentó varias veces eximir o exculpar a Jesús. Intentó librarlo en 2 o 3 veces por lo menos. Se le lleva en un primer momento, él dice que no encuentra nada y por cuanto es Galileo, pues que se lo envíen a Herodes, que Herodes se encargue de él. Herodes, bueno, se mofa, se burla, lo vuelven a traer a Pilato. Ya Pilato les vuelve a insistir que él no encuentra nada, lo azota un poco para contentar al pueblo, pero aún así el pueblo no está contento y finalmente pues recurre a un trámite que sí era legal y era el poder liberar a un preso en la festividad de la Pascua. Le presenta a Barrabás, le presenta a Jesús, claro. Y el pueblo pues claramente se decanta, ¿no? Danos a Barrabás y crucifica a Jesús. Entonces, de alguna manera vemos que Pilato pretendía ser justo, pero al mismo tiempo estaba cometiendo una injusticia. Entonces, claro, tenía esa tensión con respecto a todo este asunto. Por un lado, quería, como digo, abogar por la inocencia y la justicia, si al hacerlo negaba la voluntad popular e ignoraba a los líderes de la nación. Claro. Él estaba en una encerrona, estaba en una encrucijada. Entonces, finalmente, los propios evangelios, Lucas dice que ante el griterío, ante el vocerío del pueblo y del Sanedrín, él cedió y condenó a muerte a Jesús, pues movido en este caso por la cobardía. O sea, claro, por un lado temía el enfrentarse al pueblo judío, pero también yo creo que tenía en mente el no meterse en problemas con el emperador de Roma. Entonces se encontró en una tesitura muy, muy fuerte y optó por una solución. Vemos que él finalmente se lava las manos y dice, bueno, ahí viene la expresión, entrego, es verdad, pero que sepáis que yo desde un primer momento veo que Jesús es inocente. Entonces él se lava las manos y finalmente lo entrega, pero la motivación principal pues fue la cobardía o el temor a los tumultos, a los problemas, tanto con el pueblo judío como con el emperador romano. Y es cierto, y a veces igual, mientras comentabas todo esto, Félix, me venía pues los que ya llevamos unos años en el Evangelio, ¿no? Hablando de nosotros, de nuestra realidad de España, Ciudad Real, Iglesia La Roca, que muchos conocimos al Señor en los 80 o en los 90, siempre comentábamos en nuestros inicios de cuánta gente hoy no está en los caminos del Señor o no abrazó a Cristo por ese miedo, ¿no? Por esa cobardía, por el qué dirán, no me quiero meter en problemas, como bien comentabas en esa tesitura, y al final pues le da lugar a ese miedo, a esa cobardía y cede, ¿no? Y no se posiciona. Esto en cuanto a Pilato, pero claro, tú antes comentabas justo al principio, la autoridad civil y la religiosa prácticamente iban de la mano, no se entendía la una sin la otra. Hemos visto los soldados romanos por un lado, al frente nos has hablado de Poncio Pilato, pero ahí también estaba la autoridad religiosa, ¿no? Algo se menciona un poquito de Herodes, pero sobre todo del Sanedrín, de los sacerdotes. ¿Y qué papel, ¿no?, juegan ellos y qué responsabilidad también tienen en la muerte y en la crucifixión de Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia al respecto, Félix? Bueno, los líderes religiosos fueron los máximos responsables en cuanto a la entrega y a la muerte de Jesús. Ellos fueron los instigadores, fueron los que estuvieron detrás de toda esa masa que clamaba por la crucifixión de Jesús, y fueron los que presentaron las principales acusaciones delante del propio Poncio Pilato, ¿no? Lo acusaban de sedicioso, lo acusaban de enseñanzas subversivas, etcétera, etcétera. Entonces los principales responsables
son, en este caso, los sacerdotes. De hecho, el mismo Jesús, cuando es llevado ante Pilato, dice: el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Sí. Entonces, creemos que ahí puede hacer una referencia o al sumo sacerdote o bien a todo el Sanedrín, a todo ese cuerpo religioso judío. Vemos que también el pueblo es responsable. Claro. O sea, el pueblo en este caso no se escapa de rositas, no es una víctima. De hecho, el mismo apóstol Pedro, en Hechos capítulo 3, lo tenemos ahí de los versículos 12 al 15, dice: varones israelitas. O sea, no está hablando solamente a los líderes religiosos. Dice: vosotros entregasteis y negasteis a Jesús delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. O sea, nuevamente los autores bíblicos señalan también al culpable, al pueblo como culpable, no solamente a los líderes religiosos. Ahora, ¿quiénes incitaron, quiénes motivaron a que el pueblo actuara de esta manera? Pues indudablemente los líderes religiosos. Por lo tanto, ellos se podrían considerar como mucho más responsables que el pueblo. De hecho, ellos dicen, bueno, que la sangre de este inocente caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esa declaración la hacen los sacerdotes. O sea, están automaldiciéndose, en este caso a ellos, pero por ende al mismo pueblo de Israel. Claro. Ahora, sabemos que desde un primer momento Jesús entra como elefante en cacharrería, en este caso en el terreno de lo religioso, en el terreno de toda esta autoridad del templo, etcétera. Rompiendo moldes, vamos, sí, claro. Rompiendo moldes y pisando callos, ¿no? Podríamos decir en nuestro argot. Por un lado vemos a Jesús, que es llamado rabí, que es considerado rabino, pero no entra o no accede a ese cargo por los cauces, vamos a decir, naturales. Él no estuvo bajo un maestro, como por ejemplo Pablo, vemos que fue instruido a los pies de Gamaliel. O sea, no estuvo en una escuela rabínica, no estuvo bajo un gran maestro, sino que Jesús irrumpe de una manera, pues en este caso, tremenda, ¿no? Y esto provoca un shock, provoca un cataclismo en todo ese mundo judío. También empieza a ser acusado, no solamente por sus enseñanzas, sino porque compartía, en este caso mesa, mantel, pues con publicanos, con prostitutas, era bebedor, porque iba a las bodas, iba a las casas y bebía, se le acusaba pues de borrachín, de todo este tipo de cosas. Claro. También se le acusaba pues de profanar el día de reposo y una serie de normas que estaban establecidas. Por lo tanto, en ese sentido, Jesús era un transgresor de todas las normas y leyes que estaban establecidas. Pero no solamente se quedaba ahí la cosa, sino que Jesús se encargó de acusar a los líderes religiosos de hipócritas, de guías de ciegos, de sepulcros blanqueados, porque se ocupaban más de los mandamientos, de esas leyes ceremoniales, que más del amor al prójimo, de asistir al prójimo. Entonces, todas esas acusaciones, pues imagínate cómo iban aumentando la tensión con respecto a los líderes religiosos. También vemos que Jesús no era un maestro normal y corriente, sino que él dice que es Señor del sábado. Él también dice que tiene una relación única y especial con Dios el Padre. Sí. Y es más, dice que el que ha visto al Padre me ha visto a mí, por lo tanto se hacía igual a Dios. Entonces vemos que no era un rabí como los demás, sino que en este caso se hacía igual a Dios, es decir, yo soy Dios. Por lo tanto, para ellos, para estos líderes, Jesús era un blasfemo, pero con todas las letras. Claro. Y también vemos que todo esto va aumentando la tensión y los líderes religiosos buscan la manera de acusarlo, de quitarse de en medio de este hombre que estaba revolucionando, que estaba sacudiendo pues toda su comodidad, todo su chiringuito, como ahora se suele decir,
Claro. Pues Jesús lo estaba poniendo todo patas arriba. Entonces Sí, buscan es cierto. llevar una serie de acusaciones frente a la autoridad civil, y las acusaciones eran, pues, como digo, una sedición, por cuanto dice que este Jesús se hace rey, por lo tanto está en clara competencia con el César, y Claro. también insta a que no se le paguen tributos, en este caso al gobierno romano. Entonces eran un poco las principales acusaciones que llevan ante Poncio Pilato. Luego podemos ver aquí que parecían tener buenas razones políticas, teológicas, éticas, para quitarse de en medio a Jesús. Claro, Pero nuevamente nos sabemos preguntamos cuáles son realmente las motivaciones. O sea, nuevamente los evangelistas se van a encargar de mostrar cuáles son las verdaderas motivaciones de los líderes religiosos a la hora de entregar a Jesús. Claro. Y Mateo 20:18 deja muy claramente establecido que Pilato los caló a la primera. O sea, Pilato los caló, pero nada más entrar por la puerta ya sabía qué motivaciones estaban detrás de estas personas. Y dice que lo entregaban por envidia. La envidia fue la gran motivación que propició que estos líderes religiosos quisieran quitarse de en medio a Jesús. Claro. Porque ahora que tú estabas comentando cómo Jesús entró, ¿no?, arrasando en ese sentido, haciendo esa limpieza no solamente física en el templo, pero también moral, espiritual, desenmascarando, ¿no?, y tirando abajo el chiringuito, como bien decías, ¿no?, que tenían montado, me venía a la mente las parábolas. Hoy las entendemos, pues claro, hoy leemos una parábola y la entendemos en nuestro contexto, ¿no?, tercer milenio occidental, pero animamos, ¿no?, a todos nuestros seguidores que las lean en clave de ese tiempo de Jesús, de la nación judía, y dirigida a los gobernantes y autoridades religiosas, porque eran indirectas, muy directas, ¿de acuerdo? Así que no sé si te queda alguna cosita más, o de este punto hemos terminado, y te lanzo la siguiente pregunta en cuanto a otro grupo de responsables. ¿Seguimos? Podemos seguir con el siguiente grupo. Entonces, bueno, habiendo visto, claro, la envidia, los celos que se despertó en las autoridades religiosas y cómo incitaron al pueblo para entregar a Jesús a la cruz, hay un personaje tan controversial, ¿verdad? Hay un personaje que unos condenan, incluso otros, pues con ciertos intereses, aman o abrazan, ¿no? Pero estamos hablando de Judas, porque Judas también entrega a Jesús, ¿no? He visto la figura de los soldados, sacerdotes, Poncio Pilato, autoridades, el Sanedrín y demás, pero ahora tenemos la figura de Judas, ¿no? Cómo Judas entregó a Jesús a los sacerdotes. ¿Y qué podemos decir, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene Judas? De hecho, él sí que tiene, pues, mala fama, ¿no? Es decir, alguien eres un Judas significa eres un traidor, ¿no? Alguien que apuñala por la espalda. Así que, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura acerca de Judas y la responsabilidad que tiene en la crucifixión de Jesús? Bueno, pues Judas ha entrado a la historia, como dices tú, por aquel que entregó, en este caso, a su maestro, que entregó a Jesús. Y como tú has dicho, por un lado Judas tiene muy mala prensa, pero por otro lado también ha habido una parte que ha intentado como compadecerse o de alguna manera eximirlo de todo lo que él hizo. Sí. Ciertamente algunos apelan al hecho de, bueno, si estaba profetizado, pues este hombre tampoco tenía mucha salida, ¿no? No podía hacer mucho más, por cuanto ya estaba establecido que él iba a hacer estas cosas, pues de alguna manera es una víctima. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo puede uno luchar contra su propio destino si ya está predestinado, si ya está escrito, ¿no? Entonces sí es cierto que el mismo Jesús apela al hecho de que Judas estaba cumpliendo un plan
ya predeterminado en el Antiguo Testamento, por referencias para todos aquellos que nos veis, podéis ver el Salmo 41.9, podéis ver el Salmo 109.8, podéis ver Zacarías 11, versículos 12 al 13, donde se mencionan pues, muchos de los detalles y aspectos que luego Judas ejecutó. Pero hay nuevamente los autores de los relatos bíblicos vuelven al aspecto moral. Al aspecto moral. Y en Hechos 1:18 dice, este pues, se está refiriendo a Judas, dice, con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Es decir, aquí se está aludiendo a un pecado moral, a un aspecto moral, y es la iniquidad. Es decir, Judas no fue víctima de todas esas profecías que ya estaban escritas con respecto a él, sino que él actuó como un agente libre. Él actuó como un agente libre, Satanás llenó su corazón, se dejó en este caso guiar, se dejó en este caso llevar por la tentación que Satanás puso en su corazón y ejecutó pues toda esa traición en contra de Jesús. Entonces, queremos dejar esto claro, Judas no es una víctima. Judas es una víctima, en este caso, de su pecado, de su iniquidad, que fue la que le llevó a cometer este acto horrendo contra su maestro. De hecho, él es consciente que comete un acto horrendo, porque al final pues ve que ha entregado sangre inocente y bueno, lejos de en él existir un arrepentimiento genuino y volver a Dios, pues decide ahorcarse, decide en este caso acabar con su vida. En cuanto a la motivación del crimen de Judas, pues tenemos varias teorías. Una sería que Judas era parte de los celotes. Los celotes sabemos que eran, bueno, esta sección o esta facción judía, nacionalista, que luchaba en contra de la opresión romana y solían distinguirse por cometer pues atentados, en este caso terroristas. ¿Por qué deducen esto? Bueno, porque Judas Iscariote significa hombre de Queriot, o sea, Queriot era un pueblo, en una aldea, y de ahí, pues algunos, cogiendo un poco las raíces, Iscariot, sicario, han intentado de alguna manera asociarle con el movimiento celote. Pero a la luz del relato de los evangelios, vemos que las motivaciones de Judas no estaban tanto en ese sentido, en un movimiento nacionalista o en buscar una liberación de la opresión romana por medio de un Mesías que les pudiera en este caso guiar, sino que vemos que las motivaciones que impulsaban a Judas era en cuanto a la codicia, en cuanto a la avaricia, era lo que motivaba en este caso a Judas. Los evangelios nos dicen que Judas era el tesorero del grupo de los 12, del grupo de 12 apóstoles de Jesús. Dice que él llevaba la bolsa, que él era el que se encargaba un poco de custodiar todo ese asunto. Lo tenemos en Juan capítulo 12, donde el mismo apóstol Juan nos dice que él sustraía del dinero de la bolsa, es decir, era ladrón, era codicioso y entonces solía robar de la bolsa común de todos los discípulos. Y también vemos un episodio en el mismo Juan capítulo 12, ahí lo tenemos todo más detallado, donde María de Betania, la hermana de Lázaro, pues se presenta con un frasco de alabastro lleno de nardo, de un perfume muy, muy caro, muy valioso, y lo derrama a los pies de Jesús, vamos, lo derrama sobre todo Jesús, ¿no? Lo unge, y hay una queja, en este caso por parte de Judas, diciendo, oye, vaya desperdicio, aquí se ha tirado a la basura, pues, un producto, algo que nos podría, de haberlo vendido, pues podíamos haber dado más dinero, más recursos a los pobres, podíamos haber repartido a los necesitados, pero la verdadera motivación es que él podría haber robado mucho más, podría haber sustraído mucho más si ese perfume pues se hubiera vendido. Entonces vemos que las motivaciones es el hecho de que él anhelaba, codiciaba mucho más. Y parece que este hecho, este acto, motivó que finalmente él procediera a vender a Jesús. De hecho, él se presenta ante las autoridades religiosas en el templo y empieza a regatear
A negociar, es verdad. A negociar cuál sería el precio de la entrega, en este caso de Jesús. Finalmente llegan a un acuerdo de 30 monedas de plata. Nuevamente todo esto estaba predicho, lo vemos en el profeta Zacarías, y era el precio de venta de un esclavo. Entonces vemos que la motivación principal de Judas era la codicia, era el afán de tener, de poseer, lejos de, como hemos dicho, una motivación nacionalista, etcétera, etcétera. La verdadera motivación de Judas era el dinero, era el amor del dinero. Sí, es verdad. Como bien dice el apóstol Pablo, la raíz de todos los males no es tener dinero, sino es el amor al dinero. Claro, y en este caso vemos que Judas pues tenía precisamente esa raíz en su corazón que le llevó a cometer, fíjate, un acto horrendo como era entregar a su propio maestro y con un beso encima. Y encima con un beso, el beso que daba un amigo, justamente, claro. ¿no? Pues Jesús se lo dice, bueno, aquí con un beso de amigo me entregas, ¿no? Así que la motivación vemos claramente que los relatos la señalan como la codicia. Y cómo, Félix, ¿verdad? Cómo los evangelios y Dios, ¿no? A través, repito, de estos autores inspirados, se aseguran en contrastar, ¿no? Por un lado, la generosidad de María, derramando, dándolo todo, entregándolo todo, ofrendándolo todo, y la codicia, ¿no? Y este afán de tener más el dinero que al final lo llevó a la perdición. Comentabas primera de Timoteo 6, del amor al dinero, la raíz de todos los males, que está, por cierto, en un contexto también ministerial de aquellos que sirven al Señor, muy similar a la cercanía y al trabajo de los discípulos, y habla justamente que si no se controla este amor al dinero, se termina en destrucción. O sea, es que está clavado lo que Pablo dirá más adelante con lo que ocurrió. Y también, por otro lado, bueno, pues me encanta ver, por un lado, cómo Dios tiene el control de todas las cosas, todo está conocido y profetizado, pero como al mismo tiempo el hombre es responsable y el hombre tendrá que dar cuentas delante del Señor, y que ese conocimiento previo y anticipado y pleno que Dios tiene de todas las cosas, pues no exime al hombre de su responsabilidad o de su voluntad o de su libertad, ¿no? Muy bien, pues Félix, antes de terminar, ¿vale? Me gustaría, y va a ser una dinámica que vamos a intentar tener en todos estos espacios y programas, llevarlo, ya lo hicimos con Manuel Montoya el miércoles pasado, pero llevarlo a una aplicación práctica, ¿no? De quién entregó a Jesús, por qué, y cómo todo esto de alguna manera lo podemos llevar a nuestra vida diaria y a esa aplicación, como te decía, práctica. Así que, ¿cómo podríamos redondear todo esto y aterrizar? Porque claro, todo esto nos apunta, ¿no? De alguna manera a nosotros. Bueno, hemos visto que los actores materiales o los ejecutores materiales de la muerte de Jesús, pero nuevamente los relatos del Evangelio y de los autores del Nuevo Testamento, incluso del Antiguo Testamento, nos muestran que hay un protagonista más en cuanto a quién entregó a Jesús y por qué. Y aquí tenemos el factor sorpresa, que lo hemos guardado hasta el final. Bueno, lo que tenemos que decir es que Jesús no murió como un mártir, no murió de una manera accidental. O sea, no fue algo que le pilló por sorpresa, que le estaba enseñando, que le estaba con sus discípulos, y de repente pues va, lo detienen y todo esto a él le pilla por sorpresa. Bueno, todo esto formaba parte indudablemente de un plan divino. Y de hecho quiero que me podáis acompañar a Juan capítulo 10, para que veamos en las propias palabras de Jesús cómo él viene en este caso, a apoyar lo que estoy diciendo. Dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Jesús está hablando, por supuesto, previo a, en este caso, su pasión, muerte en la cruz. Dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él de alguna manera está anticipando su sacrificio, es decir, mi vida, en este caso el buen pastor es él, da la vida por sus ovejas.
Claro. Está hablando de un sacrificio. Y en el mismo pasaje, en los versículos 17 y 18, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, aquí vemos claramente que es Jesús el que se ofrece de manera voluntaria, obedeciendo en este caso el mandato de su Padre, para entregar su vida como sacrificio por los pecados de la humanidad. Entonces, esto descarta que Jesús fuera como cualquier otro mártir de la historia. O sea, eso lo descarta, sino que él era plenamente consciente de cuál era su misión, de cuál era su cometido en esta tierra. Él vino a morir, él vino a entregar su vida, en este caso, por los pecadores. De hecho, tanto los apóstoles o los escritos que vemos dejan claramente fijado el hecho de que su muerte fue vicaria, fue voluntaria, fue sustitutoria. Eso es. Murió en lugar de otros o por otros, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos aquí Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y habla de el Hijo de Dios, ¿no? Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, nuevamente destacan el hecho del carácter voluntario de la muerte de Jesús. Tenemos muchos más pasajes, pero bueno, el verbo entregar, por si alguno tiene curiosidad, sería paradidomi, que denota que uno se entrega por otro. Por otro. Qué bueno, qué bonito. Entonces, qué bueno. Él fue entregado, pero en este caso en lugar o a favor de los demás. Vemos que en este caso, ¿quién entregó a Jesús a la muerte? Bueno, pues los ejecutores materiales ya lo hemos visto, pero vuelvo a decir que hay un plan superior, que hay un plan, en este caso, concebido por parte de Dios. Y el pasaje más famoso que sin duda todos conocemos, Juan 3:16. Claro. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego vemos que la iniciativa parte de Dios Padre. Ese sería un pasaje. También tenemos, voy a incidir un poquito más en pasajes. Sí. Lo voy a hacer rápido, pero por ejemplo Romanos 8:32 habla nuevamente del Padre. El versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Claro. Es decir, el Padre fue el que entregó, el Padre fue el que dio, en este caso al Hijo, como sacrificio por los pecados de la humanidad. Entonces, sí vemos en la muerte de Jesús un nivel humano, un plan humano, pero, por supuesto, no debemos descartar el plan divino, porque sin duda de ahí es donde parte todo lo demás. Entonces, de alguna manera nos podemos decir ¿qué representa la cruz? ¿Qué nos muestra la cruz? Entonces, por un lado tenemos que ver que ciertamente Jesús fue clavado, fue muerto en una cruz por mis pecados. Hemos visto una representación en estos grupos de los pecados morales, porque todo ser humano tiene. Hemos visto la cobardía, hemos visto la codicia, hemos visto la envidia, y así una serie de pecados porque Jesús tuvo que soportar y tuvo que llevar y tuvo que sufrir, en este caso en la cruz del Calvario. Entonces, por un lado está la responsabilidad humana. De hecho, tenemos también el famoso pasaje del profeta Isaías, para que podamos ver el plano humano y el plano divino. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, el profeta, Dios mismo está diciendo, Jesús fue clavado en una cruz por nuestras rebeliones, por los hombres, por sus pecados, por todas sus afrentas. Pero en el mismo pasaje de Isaías, en el versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, vemos el plano humano y el plano divino. Entonces, la cruz lo que nos muestra es, por un lado, la maldad humana, el pecado de la humanidad expuesto en todos estos grupos, sí. Y todos nos podemos meter ahí, porque quién no es cobarde, quién no es codicioso, quién no es envidioso, y quién no es de alguna manera indiferente, simplemente me limito a hacer mis cosas y no cuestiono nada, como pueden ser los soldados romanos. Es decir, toda la humanidad está representada allí. De hecho, pues si nosotros hubiéramos estado ahí, yo hablo por mí, pues seguramente yo hubiera sido uno de ese grupo, ¿no? Ya fuera por una motivación o fuera por otra, pues sin duda yo hubiera participado activamente en la muerte de Jesucristo. Pero por otro lado, la cruz que nos muestra, pues en este caso el amor de Dios. El amor de Dios por una humanidad pues perdida por el pecado, con un destino, en este caso, de muerte, de perdición, y la cruz viene a mostrarnos esas dos caras. Por un lado, el pecado, lo horrendo que es el pecado, lo terrible que es el pecado del hombre, pero por otro lado vemos el amor de Dios tan grande por una humanidad perdida, al grado que le lleva a dar de manera voluntaria a su Hijo, para que en este caso Él sea el rescate por toda nuestra maldad y por todo nuestro pecado. Amén. Amén, amén y amén. Así que podríamos concluir, ¿quién mató a Jesús? Todos. Todos, así es. todos nosotros. Y porque Cristo murió, obviamente, pues por todos nosotros. Félix, excelente reflexión final y comentario práctico para que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Y recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, su amor, su gracia, recordar de dónde el Señor nos sacó, el pecado y las tinieblas a las que nos encontrábamos. Pues hemos llegado al final de este programa. Deja, por favor, tus comentarios, tus opiniones, tus dudas o preguntas, inquietudes que puedas tener, y aprovecharemos para poderlas contestar en estos últimos también momentos. Nos emplazamos para la siguiente semana. El miércoles que viene, el siguiente programa, tendremos con nosotros a Junior y estaremos hablando acerca de la cruz. El tema o el título será Bajo la superficie. Lo dejamos ya como gancho. Hoy hemos hablado todo lo que se movió a nivel más externo, político, social, religioso. Y luego ya nos vamos a adentrar bajo la superficie, todos esos misterios y cosas que Dios estaba haciendo en la cruz. Habiendo dicho esto, gracias como siempre, Félix. Y bueno, pues aprovechamos para despedirnos y, como hemos dicho, nos emplazamos para la siguiente semana. Seguimos unidos y conectados. Que el Señor nos bendiga mucho. Bye. Hasta luego.